La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto para mí compartir contigo la palabra de Dios a través de tu programa Descubrir. Lo puedes ver a través de Suyapa TV de lunes a viernes a las 9 de la noche, repetición a las 6 de la mañana. También por radio La Voz de Suyapa. Es un gusto estar con ustedes anunciando la buena nueva de Jesucristo. Hoy un tema importante, caminando de la mano del Señor. Así le he titulado a esta reflexión. Y fíjese que cuando estaba preparando esta reflexión, surgieron recuerdos muy agradables porque mi comunidad se llamaba así. Mi comunidad se llamaba Caminando de la mano del Señor. Creo que caminamos junto con mi esposa Rebeca allí en esa comunidad unos 7 años, para que luego el Señor me llamara a prestar este servicio, me dio esta vocación de compartir, de ser misionero, predicar su palabra. Pero así se llamaba nuestra comunidad, que en aquel momento pertenecía a Renovación Carismática, Caminando de la mano del Señor, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la Arquidiócesis de Tegucigalpa. A todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes de aquel tiempo, pues un saludo para aquellos que quizás sintonizan, ven este mensaje, lo escuchan, pues un saludo grato. Al preparar este mensaje, pues recordé muchas experiencias vividas en esta querida comunidad y que de una manera u otra fueron la semilla que Dios puso en mi corazón para luego llamarme a este servicio. Caminando de la mano del Señor, ¿qué implica? ¿Qué significa para un católico aprender a caminar de la mano del Señor? ¿Por qué de la mano del Señor? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida al caminar con Él? Pues la palabra de Dios, la Biblia, nos daría respuesta a todas esas preguntas. Y yo quiero comenzar con el Antiguo Testamento. Uno de los profetas que en lo personal yo más admiro, el profeta Jeremías. Jeremías, que es un jovencito que ha nacido de un pueblo tan pequeño llamado Anatot, un pueblo insignificante, de familia sacerdotal, y Dios pone la mirada en Jeremías. Leer el libro de Jeremías es interesante porque también Jeremías vive esa situación del sufrimiento, la frustración y tantas cosas. Pero Jeremías tiene un elemento que yo admiro, la perseverancia. La capacidad de perseverar en medio de las incomprensiones, persecuciones y todo, persevera. Pues Jeremías en el capítulo 29 del libro de Jeremías, tomo del versículo 11 al 14. Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 14, dice la palabra, Dios hablando al pueblo a través de Jeremías. Dice, esto dice el Señor, porque yo sé bien los proyectos que tengo para con ustedes, proyectos de prosperidad y no de desgracia, de darles un porvenir lleno de esperanza. Entonces, cuando me invoquen y me dirijan sus súplicas, yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me habrán buscado de todo corazón. Yo me dejaré encontrar por ustedes, dice el Señor. Cambiaré su suerte, los reuniré de todos los países y de todos los lugares por los que los he dispersado. Los volveré a traer a este lugar de donde los desterré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto es muy significativo porque Dios revela su proyecto de vida. Dios manifiesta aspectos muy hermosos. Por ejemplo, algunas frases del texto, yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, nosotros no lo sabemos, pero el Señor sí. La clave es docilidad, obediencia. Caminar de la mano del Señor implica dejarme tomar por Él, implica entender que Él es el que va dirigiendo. No soy yo quien dirijo a Dios, no soy yo quien le doy pautas a Dios, es el Señor el que me da las pautas. Luego, les quiero dar paz.
Porque el camino de la fe no está basado en inseguridades, en angustias, en miedos, en temores. No, es la serenidad. La serenidad que propicia esa comunión con Jesucristo. La serenidad que nos da la certeza de saber que Dios tiene control de todo lo que está pasando y lo que está por venir. Luego habla de un porvenir lleno de esperanza, el futuro. Entonces, Dios tiene un plan perfecto, maravilloso, que nos cuesta entender esto porque queremos nosotros tener el control de todo. No, a Dios hay que darle el control. Luego también, versículo 12, que dice, cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. O sea, un Dios atento a la súplica, un Dios atento al clamor de su pueblo, un Dios que no te dice, jamás te va a decir, mira, ¿sabes qué? No te escucho porque te has portado mal, no te escucho porque estás en pecado. No, 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 no. Dios es un Dios que cuando le invocan, cuando escucha la súplica, cuando a Él le dirigen la súplica, Él escucha. Versículo 3 es lindo esto cuando dice, cuando me busquen me encontrarán. Cuando me busquen me encontrarán. Ah, cuántas veces hemos buscado a Dios y lo habremos encontrado. Cuando me busquen me encontrarán. Volverán sus desterrados, dice, aquellos alejados volverán otra vez a estar juntos. Entonces, este texto de Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 14, tiene una riqueza muy, muy grande. Vamos a reflexionar algunos aspectos. Por ejemplo, para caminar de la mano del Señor necesitamos una confianza absoluta. Confianza absoluta es, lo voy a decir así, es darle el control de nuestra vida al Señor. Es entregarle el control, aceptar que Dios tiene un plan, que ese plan del Señor es mucho mejor que el nuestro. Imagínense, yo siendo estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma y el Señor pone su mirada en mí y el Señor me llama a participar en su obra, dejo mi proyecto de vida para asumir su proyecto en mi vida. Yo no levanté la mano, no, fue el Señor. Entonces, caminar casi ya por 35 años y medio en este servicio, pues es porque Dios tiene un plan. Y ese plan de Dios se va descubriendo cuando caminas de la mano del Señor, cuando caminas de la mano de Él, cuando Él va adelante, cuando Él te va dirigiendo, cuando Él te va conduciendo. Eso es humildad, eso es morir a uno mismo. Entonces, confianza absoluta que aunque no entendamos, aunque no vemos claramente, pero voy a aprender a descansar, a confiar en su amor, en su misericordia. Luego también caminar de la mano del Señor implica dejarnos guiar. Dejarnos guiar, ¿por qué? Porque Él sabe en qué dirección nos conduce. Él sabe en qué dirección nos conduce. El otro día conversando con mi esposa, que llegamos en diciembre a celebrar 40 años de matrimonio sacramentado, conversábamos sobre cómo el Señor nos ha ido guiando, cómo el Señor se ha ido mostrando cada momento, cada experiencia, y que no somos un matrimonio perfecto, como recuerdo compartir con un matrimonio que nos invitó a una comida y estaban sus hijas ahí, compartía, y una de ellas nos dijo, ¿y ustedes pelean? Y yo le dije, sí. O sea, peleamos pero no nos herimos, peleamos pero evitamos ser groseros, peleamos, nos enojamos, pero evitamos al máximo que ese enojo traspase la frontera del respeto. Caminar de la mano del Señor es un proceso de aprendizaje. Aprendizaje a amar, aprendizaje a perdonar, aprendizaje a servir. Entonces, el Señor guía porque Él tiene una dirección. Él va dando pautas, pero yo tengo que aprender a ser dócil, a dejarme guiar, a dejarme guiar. Eso es fundamental para poder comprender que caminando de la mano del Señor es como estamos llamados a vivir y como logramos vivir la plenitud de la fe. No con actos de rebeldía, no con pelearme con Dios, no, sino todo lo contrario.
aparte de la confianza absoluta, aparte de guiarme, dejarme guiar por el Señor, que Él tiene una dirección, también nosotros debemos de entender que del momento que caminamos de la mano del Señor, hay una presencia constante. Hay una presencia constante del amor de Dios en nuestra vida. Hay una presencia constante de que Dios está con nosotros, aunque pasemos, como dice David en el Salmo 23, aunque pasamos por valles oscuros, el Señor está con nosotros. Esa presencia continua que nos sostiene, nos anima, nos inspira, nos renueva. Por eso es hermoso ver que esa presencia constante es el sentido de lo que el Señor ha prometido en este texto del profeta Jeremías. Cuando me invoquen y vengan a mí, suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán. O sea, yo estoy presente en tu vida. Yo estoy presente. Por eso es triste, ¿no? Escuchar personas que creen que Dios las abandonó, que Dios no les escucha, que Dios no toma en cuenta sus oraciones, porque consideran que Dios tiene que someterse a su voluntad, porque consideran que caminar de la mano del Señor es llevar al Señor de la mano. Es, yo voy adelante, mi interés, mi voluntad va adelante que la tuya, Señor. Yo soy el que quiero esto. Y no es así. Caminar de la mano del Señor es aprender a entender que Él es el que dirige, que Él es el que sabe por dónde nos lleva, que Él es el que sabe cómo nos lleva, cómo nos conduce. Y eso es morir a nosotros mismos. Por eso es hermoso ver cómo el Señor nos invita realmente a aprender a caminar de la mano de Él. Entonces, también esa presencia constante nos revela que caminando de la mano del Señor lo hacemos por fe y en obediencia, por fe. Yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, te entrego mi vida, decido creer en ti por fe. Obediencia, me someto a tu palabra. Se recuerda aquella parábola de aquel hombre que tiene 2 hijos y que al hijo primero le dice, ve a trabajar a la viña. Y el hijo le dice, no, pero luego va. Y al otro hijo también le dice, ve a trabajar a la viña. El hijo le dice, sí, pero no fue. Caminar de la mano del Señor es tener fe. Me someto a tu palabra, Señor. Te obedezco. Soy como ese primer hijo, que quizás al principio se resistió, pero luego terminó obedeciendo, haciendo lo que el Padre le indicaba hacer. Pues ese es el camino de la fe, querido hermano y hermana. El camino de la fe es un camino no de llegar a hacer lo que yo quiero hacer, sino de someterme, de obedecer, de morir a mí mismo muchas veces. Cuando uno ve su historia de vida espiritual, porque también hay una historia de vida espiritual. Por ejemplo, en esta comunidad tan linda de Caminando de la Mano del Señor, yo no empecé predicando, yo empecé colocando sillas, empecé siendo un miembro más de la asamblea, empecé ahí, junto al lado de hombres y mujeres que transmitían fe, que transmitían fe. Aquí puedo dar un reconocimiento público, por ejemplo, a un hombre al cual yo le tengo mucho cariño, a mi hermano Saúl Cuello, un hombre con una visión de fe muy grande. Le admiro mucho todavía. En medio de las circunstancias de la vida, un hombre que para mí ha sido un ejemplo de entrega, de servicio, de discernimiento. Un Luis Enrique Elvir, su esposa, o sea, tantos hombres como un doctor ahora, Víctor Ramírez, o sea, mi propia esposa Rebeca, o sea, acompañante eterna de mi vida. Y ver tantos hermanos en esa comunidad, una mujer entregada todavía a la obra como Sadi, o sea, personas así, personas que quizás ya fallecieron como el famoso JR, tantas personas, ¿no?, que contribuyeron a esto. ¿Por qué? Porque el camino de la fe tiene héroes en la fe, pero también hay modelos de obediencia. Me acuerdo cuando preparábamos los retiros y había que asear el salón parroquial y era barrerlo, trapearlo, colocar las sillas, la decoración, todo eso. O sea, yo recuerdo mucho esto, porque esos inicios se quedan grabados. Entonces, cada uno de nosotros, desde ese sentido de caminar
de la mano del Señor por fe y en obediencia nos trae también entender que tenemos una historia espiritual. Hay una historia espiritual que no podemos olvidarla, que no podemos olvidarla. Y por eso es hermoso darnos cuenta que esa historia espiritual que tenemos nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a pensar en la riqueza espiritual que hemos obtenido al aprender, al dejarnos tomar por el Señor y caminar de la mano con Él. Pero también ese caminar de la mano del Señor nos promueve dos aspectos más: amor y seguridad. Amor porque el Señor es el que me ha tomado de la mano, no soy yo. No soy yo el que decidí encontrarme con el Señor, fue el Señor el que me buscó, me toma, no me abandona, no me deja, no me da la espalda y me transmite seguridad. ¿Eh? Por eso esa famosa frase, esas dos palabras, no temas, no temas, yo estoy contigo. Eso se hace realidad en la vida del creyente que se deja tomar por el Señor y que camina con Él. Esa seguridad donde dice, no te abandonaré ni te dejaré. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. Dios siempre nos va transmitiendo ese sentido de seguridad. ¿Qué dijo Jesús? Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. O sea, ese es el sentido de la seguridad al caminar de la mano del Señor. Quizás estamos pasando o estás tú pasando un momento doloroso, difícil, complicado, pero ahí está el Señor presente. Que muchas veces va a guardar silencio, sí. También Él tiene derecho a guardar silencio. Pero que el Señor nos habla, se muestra, por supuesto que sí. Por eso, para caminar de la mano del Señor, creo que necesitamos desarrollar tres virtudes: fe, confianza, abandono. Para poder caminar plenamente de la mano del Señor necesitamos fe, confianza, abandono. La fe, porque es la respuesta libre que yo le doy al Señor. Señor, yo creo en ti. Señor, te tomo como mi Señor, mi Salvador. Soy yo. Es esa virtud teologal que implica para cada creyente, para cada católico, implica someterme totalmente, completamente, mi inteligencia a la voluntad de Dios. Mi inteligencia a la voluntad de Dios. Es como revisar un poco. Voy a hablar de mi persona. Tenía mi plan de vida, mi proyecto de vida, pero luego sale este Jesucristo tan hermoso, sale a mi encuentro y me va cambiando paulatinamente la dirección de mi vida. Entonces, la fe es eso. La fe es, me someto a ti, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque creo en ti, porque tú te vas revelando. Tú te vas revelando y a través de la iglesia me vas proponiendo un camino. Es un abandono personal, existencial en Dios. ¿Y qué implica esto? La fe es morir a nosotros mismos. Pero de la fe a la confianza. Para caminar de la mano del Señor no solamente necesito fe, necesito confianza. Entregarle libremente al Señor mi voluntad, mi inteligencia. ¿Para qué? Para someterme a su palabra, a esta palabra que es santa, a esta palabra que viene a renovar nuestra vida. Entonces, vivir en esa relación con Dios como la relación de un padre con un hijo. Por eso tenemos que aprender a ver a Dios como Padre, a Jesucristo como nuestro Maestro y a desarrollar esa vocación de discípulos cada uno de nosotros. Desde esa confianza tengo que aprender a reconocer a Jesucristo como la verdad y el bien supremo de mi vida. Es Jesucristo, la totalidad de mi vida. No es lo que yo sé, no es mi experiencia, no es lo que he llegado a tener, no. Es Jesucristo, mi mayor tesoro es Jesucristo. Este Jesús que es la verdad, que es el bien supremo que Dios me ha dado y yo lo he acogido. Que no soy perfecto, que soy débil, sí, pero voy aprendiendo en esa confianza a vivir en esperanza y en obediencia a la palabra revelada. Entonces voy aprendiendo. Y
para caminar de la mano del Señor, no solamente es la fe, no solamente es la confianza, sino también el abandono. Y el abandono implica en una entrega total y confiada a la voluntad de Dios. Abandono. La capacidad de renunciar a nuestro propio proyecto para que se cumpla el proyecto del Señor. Es impresionante cómo Dios va sorprendiendo a aquellos que intentamos caminar en obediencia, cómo nos va sorprendiendo. Pero tenemos que soltar ese control humano de nuestra propia vida, dársela al Señor para vivir en paz y en esperanza, confiando en Él, aceptando la voluntad divina, aceptando la voluntad divina. Es como pensar un poco en este Jesús en el huerto de Getsemaní. Hágase según tu voluntad, no la mía. Hágase según tu voluntad. Y el abandono es eso, es como la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Pues caminar de la mano del Señor es eso, es vivir en el hágase. Es tener la actitud de discípulos, no de maestros, no de maestros. Como hay gente que dice, oye hermano, usted ya tiene tantos años, o sea, usted, ¿cuánta experiencia tiene? Sí, humanamente puede haber experiencia, sí, por supuesto. Pero si no se aprende a estar a los pies del Señor, la experiencia no es válida. La experiencia no es válida porque la predicación no es predicarse a uno, es predicar a Jesucristo. Y mientras no doblas rodillas y estás con el Señor y al Señor le habla de los hombres, no podrás ponerte de pie y a los hombres hablarles del Señor. Entonces, el sentido del caminar de la mano del Señor es dejar que el Señor tome control de nuestra vida, que Él tome la dirección de nuestra existencia. Y por eso, aprender a caminar de la mano del Señor es aprender a vivir sin miedo, sin miedo. Vivir con las manos abiertas, no aferrados a nuestros propios planes, entendiendo que Dios cuida de nosotros y de los nuestros, que Dios nos lleva al destino eterno, que nos va encaminando en una cercanía en la comunidad, en la iglesia, que nos va alimentando para vivir sin ese miedo, porque el miedo obstaculiza. ¿Cuántos de nosotros dejamos que el miedo sea el que gobierne nuestra vida? Y es ahí, aprender a caminar del Señor, es aprender a entender que lo que el Señor nos pida hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo. Pero a veces el miedo nos paraliza, el miedo nos aturde, el miedo nos condiciona. Es como cuando vamos a la iglesia, a la parroquia a celebrar la Eucaristía y en algunas comunidades todavía no hay equipo de liturgia y entonces buscan a alguien y le dicen, hermano, hermana, ¿nos puede leer usted la primera lectura? La persona se asusta y considera como que ha sido elegida para ser fusilada. Un mar de nervios, una angustia, un temor, una inseguridad. Pero en la medida que vamos caminando, vamos aprendiendo a ser dóciles. Les invito a orar en este momento y decirle al Señor, Señor Jesús, aquí está mi mano, tómala fuerte, no me sueltes, guía mis pasos, ilumina mi camino y no permitas que me desvíe de tu voluntad. Que cada paso que dé sea un paso hacia ti. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.